pero quizá es en lo único en lo que tiene razón, que ustedes quieren separarnos a todos los españoles. Solamente habla de España cuando se refiere a nosotros. Cuando habla de ustedes, habla del Estat español o del País Valencià. Usted lo demuestra todos los días. Miren, venimos a hablar del dictamen presentado para esta proposición de ley sobre la modificación de la disposición constitucional. Miren, sobre el dictamen nada que decir, es un dictamen bien adecuado, correcto, coherente con el planteamiento. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo con la cuestión de fondo. Nosotros conocemos bien nuestra historia, conocemos bien lo que pasó con nuestros fueros y hemos hablado, no ahora, hace ya mucho tiempo, hemos hablado con la Asociación de Juristas Valencianos, hemos hablado con el Colegio de Abogados, hemos hablado con personas y entidades que, con buena fe, con buena intención y con absoluta calidad jurídica, defienden ese derecho civil valenciano. Algunos son incluso amigos personales, pero ellos saben perfectamente cuál es mi postura y cuál es la postura del Grupo Parlamentario Vox, y es la de la coherencia. Nosotros creemos, y además muchos valencianos nos agradecen esa coherencia. Nosotros no podemos apoyar un derecho civil valenciano porque supone legislar, y supone legislar distinto, y supone legislar aparte. Creemos en la igualdad de todos, no en el café para todos, porque eso siempre genera y tú más, y yo más, y ahora quiero más, y ya se vio con algunas políticas aplicadas en el 96. El café para todos probablemente nos ha traído a situaciones de mayor división de las que teníamos en aquellos tiempos. Algunos nos recuerdan, ustedes defienden la identidad valenciana, por supuesto, sin ninguna duda. Defendemos nuestra historia, defendemos nuestras costumbres, defendemos nuestras tradiciones, defendemos nuestras lenguas, las dos las defendemos. Lo que no defendemos es la separación, la división, la confrontación y lo que puede generar desigualdad. Nosotros queremos lo mejor para los valencianos, sin olvidarnos que somos españoles. Queremos lo mejor, el mejor derecho civil, que es el derecho de los ciudadanos, pero lo queremos para todos los ciudadanos, absolutamente para todos los ciudadanos. Y ustedes, algunos de ustedes van a votar no con los valencianos de buena fe que quieren defender un derecho civil propio. Van a votar con quienes utilizan esto, el derecho civil valenciano, para crear división e ir apartándonos a los valencianos del resto de los españoles. ¿O qué creen? ¿Que les importa algo el derecho civil valenciano? ¿No recuerdan ustedes el año 2008, cuando el Partido Socialista recurrió de inconstitucionalidad la ley del régimen económico matrimonial de ustedes, recurrió la ley de custodia compartida de ustedes y recurrió la ley de uniones de hecho de ustedes? ¿No lo recuerdan? ¿De verdad creen que les importa para algo el derecho civil valenciano? No, solo quieren separarnos de España, del derecho común de todos los españoles. Porque miren, la izquierda no quiere decir que sí al derecho valenciano. Lo que quiere es decir que no al derecho común, al Código Civil que nos unifica a todos. Quieren acabar con la unidad de España como sea, para vendernos a Cataluña. Y lo intentan con subvenciones, lo intentan imponiéndonos una lengua, el catalán, que no es la nuestra. Y lo están intentando ahora con el derecho civil valenciano, que les importa un absoluto pimiento. Miren, señorías, desde Vox reiteramos nuestro firme compromiso con los valencianos, que es ser españoles de primera, no súbditos de cuarta de ningún imperialista extranjero a nuestra comunidad, a nuestra región, y tener todos los derechos y los mejores derechos en perfecta igualdad con el resto de los españoles. Conozco muy bien las propuestas
de quienes defienden el derecho civil valenciano, conozco su finura jurídica, conozco que todo puede suponer una aportación fundamental a un, reconozco, en gran parte arcaico Código Civil o derecho común de todos. Desde Vox, nuestro firme compromiso será proponer una actualización, una reforma del Código Civil para que todos los españoles seamos iguales, para que el derecho del ciudadano sea de verdad para todos los ciudadanos, para todos los españoles. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyoria.